Hablaremos esta noche del juramento en Grecia. Los antiguos griegos le atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a los dioses como a los hombres a llevar a cabo su cumplimiento. Como sabemos, el juramento estaba compuesto por dos elementos. En primer término, la invocación de la divinidad del dios como garantía de la palabra. Y en segundo lugar, lo que se llamaba la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en someterse a castigos si no decía la verdad o si faltaba a su promesa. Hay que decir que en Grecia, y particularmente en sus mitos, los castigos por un juramento incumplido eran terribles. Bueno, nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de las víctimas y así aseveraban sus afirmaciones. Cuando un ateniense cumplía 20 años y tenía todos los derechos de ciudadanía, debía jurar fidelidad al Estado. El juramento de los ciudadanos de Atenas decía así. Ahí tiene el documento. Tiene documento de aquella época. No deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado, unido a los demás y solo si es preciso. Extraordinario. Muy bien, muy bien. Entre los juramentos extraños, citemos el de Pitágoras, que juraba por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Sus discípulos juraban por su maestro, y Sócrates, por ejemplo, lo hacía por el amor y la amistad. Muy bien. En los poemas homéricos se inmolaban víctimas y se hacían libaciones para solemnizar el juramento. Mientras, por ejemplo, el sacerdote hundía el cuchillo en la garganta de un animal, derramaba vino en el suelo y decía: que vuestra sangre y también la sangre de su raza empapen la tierra si lo que juráis es falso. Tenía la voz muy parecida al de Atenas. al tipo de 20 años de hace un rato. Bueno, las aguas del río infernal Estige, o de la laguna Estigia, servía a los dioses para pronunciar sus juramentos. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, que era el que velaba por los juramentos, enviaba a Iris a llenar un jarro con agua del Estige y volvía al Olimpo para que fuese testigo del juramento. Yo tengo algo que decir al respecto. No se podía llenar un jarro de agua con el agua del Estige, porque el agua del Estige o de la laguna Estigia tenía la propiedad de romper el recipiente, todos los recipientes que trataran de contenerla, excepto los cascos de los caballos. Cortaban el vaso. Claro, los cascos de los caballos los convertían en vasos y de esa manera tomaban el agua del río Estige y la utilizaban para los juramentos. No como dice aquí. Bueno, si luego, esto es para el juramento de los dioses, sí, claro, no de cualquiera, de los dioses. Si el dios cometía perjurio, lo esperaba un castigo terrible también a él. Permanecía un año entero privado de la respiración. Pero claro, usted se moriría, pero el dios era inmortal. Claro, ¿para qué son dioses? Pero igual quería respirar. Sí, Veo como es uno. Sí. Y no llegaban, por ejemplo, a sus labios el néctar y la ambrosía, que eran respectivamente el escabio y el morfe y el alimento de los territorios olímpicos. Durante 9 años, además, quedaba al margen de la asamblea de los dioses, no podía participar en los consejos, ni tampoco en los festines. Solo al cabo de 10 años recuperaba sus prerrogativas. Así que mirá vos. Veamos algunos episodios de los mitos que muestran la rigidez de estos juramentos y el indefectible castigo a quien los olvidaba.
Nombremos a los pálicos, dioses gemelos, oriundos de Sicilia, hijos de Zeus, Italia. Su culto se situaba cerca del lago de Naftia. Se decía que las aves que volaban sobre ese lago morían enseguida y que las personas que se acercaban imprudentemente a él morían a los 3 días. Ante el lugar de culto de los pálicos, los sicilianos formulaban sus juramentos. Y eran juramentos escritos en unas tablitas y tiraban al lago las tablitas. Si la tablita flotaba, el juramento era verdadero. Si se sumergía, había perjurio. No importa lo que hiciera después el siciliano. Ajá, claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Te amaré siempre. Lo escribo. Tiro la tablita. ¿La tablita se va al fondo? Chao. Ya, no habías cumplido. ¿Cómo no que no cumplí si se lo dije recién y todavía la amo? No importa. Eso es un método. Eso es un método. Aquellos que invocaban en falso quedaban ciegos. Ajá. O sea, ¿cuál era la causa de la ceguera? La falsa invocación. Claro. Le contaré lo que le pasó a Contio. A Contio, un muchacho de una gran belleza que vivía en la isla de Ceos. Un día, Acontio fue a las fiestas de Delos y vio a una doncella acompañada por una nodriza que había ido a venerar a los dioses de Delos. La muchacha era tan hermosa que Acontio se enamoró de ella inmediatamente. Se llamaba Sídipe, la chica, era noble. Sí. Y Acontio nació hasta el templo de Artemis y tomó un fruto, un membrillo para ser más preciso. Veo que se parece a una manzana. Sí. Y con la punta de su cuchillo escribió en el membrillo lo siguiente: juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Luego lanzó con habilidad el membrillo en dirección a Sídipe. La muchacha tomó el fruto y lo leyó. ¿Cómo se leía en aquel entonces? En voz alta. En voz alta, porque no, claro, en voz alta. No había puntuación. La humanidad todavía no había inventado no se había acostumbrado a leer en silencio. El silencio, claro. Entonces leyó: juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Y sin quererlo había proferido un juramento. Para peor lo había hecho en el templo de una diosa. Dios, qué vivo el tipo. Tiró lejos el membrillo, pero ya era tarde. Claro. Poco después, Acontio regresó a su patria, donde vivía muerto de amor por esta mina, ¿no es cierto? Ahora, bien, usted se preguntará qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Acontio, como ella dijo eso, la consideró su prometida. Pero el padre de Sídipe, de la muchacha, pensaba casarla con otro. Y claro. Pero intervino la divinidad. Cada vez que se iniciaban las fiestas esponsales de Sídipe, con otro tipo que no era Acontio, la muchacha se enfermaba de un misterioso mal. Cuando todo se anulaba, Sídipe recuperaba la salud. Bueno, el padre de la muchacha, desesperado, consultó al oráculo y el oráculo le reveló que su hija estaba atada a un juramento. Enterado así de la verdad, el padre llamó a Acontio. Claro. Y le dijo: mire, Acontio, ¿qué va a hacer? Se resignó a unir a su familia, otra que no era noble, y finalmente casó a su hija, con quien había urdido la estratagema del membrillo, y ni siquiera fueron felices. Y claro que no. Y aquí termina la historia. Es buenísima la historia esta. La historia es buenísima, además termina donde queríamos que terminara. Claro, sí, ¿no? ¿Qué pasó? Nada de que intervengan escarmentando al tipo, no. Y se revela que el símbolo vale más que la cosa. La cosa, muy claro. En las dos últimas historias, la tablita es la clave del lago claro. De Sicilia. La tablita, no importa la verdad. Lo que importa es si se hunde o no se hunde la tablita. Y acá tampoco importa la verdad. Importa lo formal. Lo formal es las palabras que vos decís dentro de un templo. Claro. Ese es un juramento. No importa si te lo hicieron decir engañado. Vale más el símbolo
que la cosa. Que la cosa. Extraordinario, ¿no? Es curioso y bien difícil, digo, para entenderlo. Hay que ver qué pasa. A ver, la intención es la dimensión del delito, se pregunta uno a veces si está en esas mismas cosas. Pero acá está en juego otra cosa, Alejandro. ¿No tiene ningún ejemplito más? Terminamos con el membrito. Renuncio al último ejemplo, ¿Sí? que es el de Filoctetes. Aquel que sabía dónde habían hecho arder la pira de Heracles, tanto que era él mismo el que claro, lo había. claro. Y Heracles le hizo prometer que nunca iba a revelar el lugar en donde aquella pira había sido encendida. Y él no dijo nada, pero un día cuando pasó por ahí, golpeó fuertemente el pie contra el suelo y guiñó el ojo. Igual fue castigado. Como corresponde. Pero lo que yo quiero decir antes de que usted haga su glosa es lo siguiente. Yo creo que, o bien, los dioses en realidad odiaban el juramento, o bien el juramento es una forma más del desatino. Fíjese, cada vez que hay un juramento en los mitos, tanto griegos como cualquiera, siempre existe, ¿cómo continúa la historia? El protagonista no puede cumplir el juramento, por alguna razón. Sí. Y por lo general ya se sabía que no iba a poder cumplirlo. Y entonces caen sobre él todas las maldiciones del perjurio. Cuando el amigo Tindáreo ve que su hija Helena, la mujer más hermosa del mundo, ha llegado a la edad de casarse, quiere casarla con un príncipe noble, pero se da cuenta de que va a ser muy difícil. Entonces convoca a todos los príncipes de Grecia y los obliga a dejar que Helena elija a su marido y a jurar, todos ellos, que iban a actuar de consuno en contra de cualquiera que pusiera en duda la legitimidad del derecho del elegido por Helena. Es buenísimo. Y Helena elige a Menelao, que era el que ya había elegido Tindario, claro. porque era el que más plata tenía. Y después viene Paris, el de Troya, sí. Y bueno, se la rapta. Y todos los tipos que habían jurado tuvieron que ir a la guerra. A la guerra de Troya. Guerra de 10 años. Sí. ¿Para qué habré jurado? Es algo que todos nos hemos dicho alguna vez. A la manera de Agamenón, a quien tan caro le sale el asunto de Menelao. En realidad, en cualquier historia, cada vez que hay un juramento, resulta ser un desafío. Y está bien eso. Estaba pensando, Alejandro, que el tema tiene relación con lo que contaba usted ayer acerca de la importancia del nombre, porque una vez más lo que aparece como característica central, definitoria de lo que es una persona, de lo que es un humano, y digo un humano, no los dioses, es la palabra, aquello que nos funda como especie y en lo que nos va a fundar como grupo, como comunidad o como nación, es la palabra. Y hasta ahí está bien. Digamos que ya las mismas religiones, en un principio era el verbo, dice el Antiguo Testamento, y está también lo de la invocación y la imprecación, y creo que ahí hay una especie de pequeña trampa cuando intervienen los dioses, porque si el castigo para un dios, en el caso que usted citó, eran 10 años de no respirar, ¿qué me hacen 10 años si soy inmortal? Incluso si me obligan a no morfar, no hacer tal cosa, pasan 10 años y dentro de 4.500, por decir, no sabés qué mal la pasé en el año 2008. Digo, y ahí, en el tiempo, que es donde transcurre la existencia de las personas y la vida verdadera, digo, es donde tenemos que jugar nuestros compromisos. Porque también, digamos, los compromisos para la eternidad, que queden en manos de los que son eternos. Hagámonos cargo de los actos sobre la tierra en el tiempo y el lugar que nos toca. Digo que aquí, en la patria, en la argentinidad, la palabra ha tenido un valor muy fuerte, pero con esa conciencia también. La conciencia de participar en el pequeño universo de los cruces entre los hombres y las mujeres que compartían esta tierra. Uno daba su palabra y no había que ir a recurrir al notario, porque también lo que se hablaba era de ese orden. Te doy un caballo, me quedo con ella, hago tal cosa o tal otra, voy a pelear por el restaurador, lo que usted quisiera, y se terminaba ahí. Creo que el asunto es justamente el transcurso del tiempo. Fíjese que en los tribunales, hoy donde uno va a ser sometido a la justicia, también tiene que jurar. Y jura por Dios, por la patria, por la Constitución, y sin embargo su palabra no va a tener ningún otro valor que el que decida eventualmente el jurado y el juez. De modo que lo del juramento creo que tiene otro carácter. Primero, el mismo que en el truco por ahí, ¿no? Para que el juego sea válido tiene que decir quiero, turco, no, truco y qué sé yo. Pequeñas trampas de las palabras. En realidad, el juramento
Pienso en Simón Bolívar, ¿no? Que alguna vez en Roma juró que no iba, que iba a dedicar el resto de su vida a la libertad de las Américas. Era un hombre rico, pudo haber hecho cualquier otra cosa, lo había jurado delante del maestro, de Simón Rodríguez. Digo, el juramento tiene sentido frente a uno mismo y frente a la persona que es definitiva para uno mismo. Digo, los padres eventualmente, los hijos, el amor de una vida. Y si no, el resto es cartón pintado, como puede ser también la justicia. Por eso, muchachos y chicas, atención, porque lo que les va a la vida, en lo que les va la vida, es en ese momento, si cada momento es eterno, cuando ustedes digan, te lo juro yo. Y te lo juro yo, es una canción que va a cantar ahora mismo Manuel Banderas. Es una versión de la película Las cosas del querer. Es más linda que la canónica, ¿no? Es una canción que ha grabado Miguel de Molina, que era un cantante muy superior, pero acá hay una cosa de cámara con el piano que Miguel de Molina no tiene en su versión.